Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer esta braguita o cubre pañal con volante conjunto de esa blusita que ya os compartí en un vídeo anterior o en un vídeo que va a aparecer a continuación. La tela, como ya os hago últimamente, es que os dejo el link directo donde la he comprado en la cajita de información de este mismo vídeo. Solo tenéis que desplegar la información y ahí tenéis los links tanto de la tela como de la máquina de coser y de cosas que me preguntáis y que utilizo en los vídeos. Y ahora sí, coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos con el derecho de la tela hacia adentro. Para doblarla vamos a tener en cuenta o la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma. En este caso a mí pues me viene bien tanto la dirección del hilo de la tela como cómo están orientados esos dibujos. Por eso pues doblo la tela como veis en el vídeo y colocamos el patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno, excepto lo que es la pierna, ese círculo, bueno, esa forma circular que va a rodear la pierna. En este caso, como yo voy a remallar todo lo que es, como ya os digo, el contorno de la pierna, lo que he hecho es cortar ese patrón justo a ras del papel de patrón. Si en vuestro caso no tenéis remalladora o no vais a utilizar la remalladora para la terminación de las piernas, del contorno de las piernas, y vais a colocar pues o un bies o poner un pequeño dobladillo o hacer un pequeño dobladillo, sí que tendréis que dejar ese centímetro de margen para la costura en todo el contorno de esa pierna, de todo en general el cubre pañal. Para cortar los volantes lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los volantes los vamos a cortar a todo el ancho de la tela, es decir, el metro, metro y medio que nos dé el ancho de la tela. Doblamos la tela, como veis, por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro, y volvemos a doblar de tal forma que tenemos la tela doblada en 4 capas. Y ahora, utilizando los patrones que os he dejado en el blog, vamos a cortar 2 volantes. Alfilereáis el papel de patrón a las 4 capas de tela y uno de ellos, un primer volante, lo vamos a recortar a 1 centímetro por cada lado del papel de patrón. Este va a ser el volante que vaya en la parte de abajo, el que lleva esa pequeña tira bordada decorativa. Y ahora sí vamos a cortar otro volante que va a ir en la parte superior, el que va remallado con ese remallado decorativo en rojo. Lo vamos a cortar por uno de los lados del papel de patrón a 1 centímetro, que va a perder como margen para la costura, y por el otro lado lo cortaremos a ras del papel de patrón. De esta manera nos va a salir uno más pequeño que otro. Aunque veáis en el vídeo que yo corto dos exactamente iguales,
luego lo que hice fue rectificarlos cuando los coloqué uno encima del otro. Aunque veáis que el patrón de la cintura también lo estoy cortando a ojo, en el blog sí que os he dejado el patrón. Lo que tenéis que hacer es doblar la tela con el derecho de la misma hacia adentro, colocáis el patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela y recortáis a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. Así os va a salir la cintura perfecta. Si no, pues mirad, yo voy haciendo los patrones así un poco a ojo y luego ya así que os lo dejo bien rectificado en el blog. Y antes de comenzar a coser lo que vamos a hacer es remallar uno de los volantes, el volante superior. Cogemos el volante que hemos cortado más corto, ese que no hemos dejado margen de costura por ambos lados, y vamos a remallarlo con una puntada decorativa. Yo lo he hecho con la remalladora que estáis viendo, os dejo el link en la cajita de descripción, que la compré por Amazon. Y lo que hago es utilizar 3 de los 4 hilos que contiene, que lleva, y pongo tensiones de 4, 9 y 9. Y así voy haciendo esa puntada decorativa por todo el borde exterior del volante superior. Y ahora sí, el volante de abajo, el que es más ancho, lo vamos a terminar con esta puntilla bordada. Lo único que tenemos que hacer es colocar el volante, como ves en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba. Y colocamos la puntilla bordada con el derecho de la tela hacia abajo, haciendo coincidir el borde de la puntilla con el borde del volante. Y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Bueno, en realidad vamos a ir cosiendo según nuestra puntilla bordada el encaje que queramos dejar hacia el exterior. No sé si me explico, pero ir probando combinaciones de cuánto queréis que se vea de esa puntilla y así vais ajustando cómo queréis esa terminación. No sé si me he explicado muy bien, pero básicamente es que cuando yo vaya a doblar, digamos, o a planchar esta puntilla bordada y este volante, me tiene que quedar como a mí me gustaría, en este caso a ras de cuando comienza el bordado de la puntilla. Si tenemos sobrante de tela, como veis en el vídeo, recortamos pues, a medio centímetro aproximadamente para que no haga mucho bulto. Una vez lo tenemos, vamos a remallar este borde o bien con una remalladora o bien con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y ahora sí tenéis que volcar la puntilla bordada e ir planchando muy bien el volante. Se tiene que quedar perfecto, alineado como estáis viendo en el vídeo. Y ahora vamos a coser y a la vez fruncir ambos volantes. El que va arriba, como veis en el vídeo, es el que hemos remallado con esa puntada decorativa. Y el que va abajo sería el que tiene la puntilla bordada. Colocamos los volantes, como veis, uno sobre el otro. En mi caso yo lo que he hecho es ajustarlo perfectamente la terminación del volante remallado con el comienzo de la puntilla bordada. Total que si os quedan un poco desajustados no os preocupéis, es decir, si os queda uno más largo que otro no pasa nada. Los acopláis como veis en el vídeo, uno a continuación del otro y luego ya recortaremos la tela sobrante del volante que nos haya quedado más grande, no pasa nada. Ahora sí, lo que vamos a aprovechar es que a la vez que los cosemos, los vamos a fruncir o rizar. Para ello vamos a utilizar esa técnica que siempre os comento, que es con la máquina de coser, vamos a colocar la tensión más alta que tenga la máquina y la puntada más larga. Y vamos a ir realizando ese pespunte paralelo al borde del volante, en mi caso el más pequeñito, el más cortito, así luego después puedo rectificar el más largo. Y la máquina sola va a ir rizando o frunciendo. Si no os pasa esto porque vuestra máquina no os riza bien, un truco que además os lo he dejado en Instagram, en mi carpeta de destacados en trucos, es aplicar con
tensión o resistencia al hilo de la parte superior de la máquina con los dedos. Se puede apretar un poquito la parte de arriba del hilo de arriba y ya veréis que cómo cose de bien y cómo riza muchísimo mejor. Vamos recortando ese sobrante de volante que nos ha quedado más grande, más largo. No pasa nada, lo vamos rectificando con la tijera para que nos queden ambos iguales. Unimos los extremos de nuestros volantes, colocamos las telas como veis en el vídeo con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con un pespunte lineal sencillo, así vamos a cerrar nuestro volante. Y ahora sí vamos a remallar con un pespunte en zigzag el borde de la tela de esta costura. Doblamos el patrón de la braguita, como ves en el vídeo, con los derechos de la tela enfrentados y vamos a coser esos laterales o costados de nuestra braguita con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y por si no habíamos marcado los centros de la braguita, del patrón de la braguita, lo que hacemos es doblarla por la mitad, como veis en el vídeo, y realizar ese pequeño corte o piquete en el centro. Nos va a servir como guía para montar tanto la cintura como ese volante que va en la parte superior. Colocamos la braguita o el cubrepañal con el derecho de la tela hacia afuera y vamos a colocar ese volante, como veis en el vídeo, con el derecho también hacia afuera, envolviendo, digamos, todo el contorno de la cintura del cubrepañal de la braguita. La costura que nos ha quedado resultante de los extremos de ese volante lo vamos a poner en uno de los costados y un poco calculando el centro del volante, si tenemos el piquete pues mucho mejor, vamos a colocar con alfiler el volante en el otro costado, en el costado contrario. Intentamos ajustar con alfileres, digo, que el rizo esté repartido por todo el contorno de la cintura y por eso alfilereamos, como veis en el vídeo, nuestro volante a todo lo que es la parte superior de esta braguita. Y ahora colocando la parte fruncida, ese volante en la parte superior de la máquina de coser, por dos motivos principalmente. Uno es porque vamos a coser el volante al contorno de la cintura, aprovechando esa misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, intentamos que el pespunte caiga exactamente en la misma línea. Y segundo, porque con las manos nos vamos a ir ayudando a repartir el rizo y que quede de forma igual por todos lados. Y ahora vamos a coser la cintura. Atención, porque esto es un truco para que os quede perfecta, ya veréis. Colocamos la braguita con el revés de la tela hacia arriba y colocamos la cintura en ese revés de la tela en el interior de la braguita, con el revés de la tela también hacia arriba. Vamos a coserla por todo el contorno de la cintura, como veis en el vídeo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Ya veis que la hemos dejado abierta, no pasa nada, esto es porque si nos sobra poco más o poco menos o nos viene un poco mal ajustada, lo que podemos hacer es siempre cerrar, como veis en el vídeo, al final. Una vez tenemos cosida toda la cintura, acoplamos bien los extremos de la cintura con los derechos de la tela enfrentados y cosemos a 1 centímetro siguiendo esa línea de cierre de la cintura de la braguita. Y ahora abrimos esa cintura, es decir, abrimos esa costura que acabamos de realizar, colocamos la braguita con el derecho de la tela hacia arriba. Y ahora vamos a colocar el elástico, como veis en el vídeo, haciéndolo coincidir perfectamente en esa línea de costura que acabamos de realizar. Envolvemos este elástico doblando una y otra vez la cintura de tal forma que nuestro elástico quede completamente envuelto y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo sin llegar a coser el elástico en ningún momento y siempre vamos a intentar tapar
la costura del volante, la costura de todo el contorno de la cintura. Esta cintura nos tiene que quedar igual por todos lados, así que un truco que os aconsejo es que planchéis cómo nos quedaría esa cintura finalmente ya con el elástico, envolviendo ese elástico, de tal forma que así podamos, digamos, seguir esas líneas de planchado y ver que nos queda igual por todos lados. Los extremos de la cintura los vamos a dejar abiertos porque el elástico no lo hemos cortado. Si podéis ver que no lo hemos cortado, porque luego vamos a ajustarlo ya con la tela y con toda la cintura hecha, lo vamos a ajustar tirando bien de este elástico y ajustando la medida del contorno de cintura a la medida del bebé, de la pequeña o del pequeño. Y otra manera es ajustarlo a una medida. Os dejo una tabla de medidas aproximada en el blog. Podéis ahí comprobar más o menos las medidas de típico elástico de cintura y de piernas, de bombachos, de cubrepañales y de pantalón, cosas de ese tipo. Y ahora sí, una vez que lo tenemos, lo que hacemos es coser los extremos del elástico de la cintura, encarándolos. Luego ya sí cortamos lo sobrante de elástico, lo introducimos dentro de esa abertura que hemos dejado para introducir el elástico y acabamos cerrando la costura. Para ajustar las piernas, es decir, para el elástico, os voy a enseñar un truco que la verdad que es súper sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enrollar en la canilla de abajo, solo en la canilla de abajo, con nuestra máquina de coser normal, con la aguja de coser la que estamos utilizando. Y vamos a enrollar, como ya os digo, en la canilla o bien a mano o bien con el devanador de la canilla, pero sin aplicar tensión, como veis en el vídeo, hilo elástico. Este hilo solo lo vamos a colocar en la parte de abajo de la máquina de coser, nunca en la parte de arriba. En la parte de arriba va a ir el hilo normal donde vamos a coser. Si veis mi móvil por ahí, por el vídeo, es porque os he dejado una explicación más extensa en la carpeta de destacados de stories en mi Instagram. Allí en trucos tenéis pues un montón de vídeos que voy haciendo a medida que vamos cosiendo, que vamos montando todo lo que es las prendas y que se me van ocurriendo en el momento y os lo explico en el momento con el móvil, que me parece mucho más sencillo. Entonces solo tenéis que entrar en mi Instagram, en los stories destacados. En la carpeta de trucos están todos esos vídeos explicativos, extensamente explicativos, y responden muchas veces a las preguntas que me hacéis. Una vez que hemos, como ya os digo, cargado la canilla con hilo elástico y puesto en la máquina de coser el hilo normal en la parte de arriba, lo que vamos a hacer es, primero, antes de coser la tela, probar en tela normal, en la tela que vamos a utilizar, pero en restos de tela, en cortes de tela que tengamos por ahí, cómo nos riza. Es decir, tendremos que ajustar la tensión de la máquina y la puntada para ver cuánto de rizo queremos, cuánto de ancho lo queremos o de holgado lo queremos, para ver si nos riza bien y si la tensión la tenemos bien ajustada. Es decir, una vez hemos ajustado la tensión, tenemos ya la máquina bien y hemos probado en la tela, vamos a coser, como veis en el vídeo, 2 pespuntes paralelos por todo el contorno de la pierna, como unos 2 centímetros aproximadamente del borde de la tela, con una costura lineal sencilla. Siempre el elástico tiene que estar en el revés de la tela. Y vamos a coser esas 2 costuras en el contorno de la pierna.
Estas dos costuras nos van a ayudar a que se frunza mejor, frunza más, se rice más, se ajuste mejor. Y eso sí, una cosa, no cortéis los elásticos, nunca se corta el elástico. Normalmente se suele terminar, como veis en el vídeo, con un pequeño nudito. Una vez tengáis ambas piernas exactamente iguales, ya tendríamos nuestra braguita totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. También os dejo el link aquí abajo en la cajita de información de la tela que he utilizado. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.